La lluvia golpeaba con fuerza los cristales empañados de la pequeña tienda de abarrotes en el barrio de Xochimilco, mientras Esperanza Morales contaba por 10ª vez las monedas arrugadas que tenía en su bolsillo. 22 pesos con 50 centavos. Era todo lo que le quedaba después de que Rodrigo, su esposo de 15 años, hubiera vaciado su cuenta bancaria y desaparecido con su secretaria una madrugada de septiembre, llevándose consigo no solo sus ahorros, sino también su dignidad y sus sueños. ¿Va a comprar algo, señora? ¿O solo va a seguir mirando?, preguntó con impaciencia don Aurelio, el dueño de la tienda, mientras limpiaba sus anteojos empañados por el vapor que se alzaba de su taza de café de olla. Esperanza alzó la vista, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de determinación y desesperación que había aprendido a disimular durante los últimos 3 meses. A los 42 años se encontraba completamente sola, sin trabajo fijo y con una hija de 17 años, Paloma, que la miraba cada día con menos respeto y más reproches. «Sí, don Aurelio, quiero un boleto de lotería», murmuró, sacando las monedas de su bolsillo desgastado. El anciano la miró con una sonrisa que mezclaba compasión y burla. Esperanza era conocida en el barrio como la abandonada, título que había ganado después de que todo el vecindario se enterara de la infidelidad de Rodrigo y su posterior escape. Las mujeres del mercado la señalaban con el dedo, susurrando entre ellas sobre cómo una mujer se deja abandonar así nomás. «¿Cuál quiere? ¿El melate? ¿El chispazo?», preguntó don Aurelio, señalando hacia la vitrina donde se exhibían los diferentes boletos de lotería como pequeñas promesas de esperanza. «El que más premio dé», respondió Esperanza, apretando las monedas en su palma sudorosa. Don Aurelio soltó una carcajada seca. «Mire, señora Esperanza, todos dan buen premio si uno tiene suerte. Pero la suerte...» Hizo una pausa dramática. «La suerte no se compra con 22 pesos». Esperanza sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Recordó las palabras crueles que Rodrigo le había gritado la noche antes de irse. «Eres una fracasada, Esperanza. Siempre has sido una perdedora. Por eso nunca llegamos a nada». Esas palabras habían quedado grabadas en su mente como cicatrices invisibles que dolían cada vez que alguien la trataba con condescendencia. «Deme el progol», dijo firmemente, recordando que ese sorteo tenía el premio mayor más alto de la semana. Don Aurelio se encogió de hombros y sacó un boleto del rollo. «Son 20 pesos. ¿Qué números quiere?». Esperanza cerró los ojos por un momento, pensando en fechas significativas. El 15 de septiembre, día de la Independencia, cuando conoció a Rodrigo en una fiesta patria, hace 18 años. El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, cuando nació Paloma. El 2 de noviembre, día de Muertos, cuando murió su madre, dejándole como única herencia un collar de plata y la promesa de que algún día la suerte cambiaría para los Morales. 15. 12-02-47-33-21, dijo, combinando las fechas con los años de su edad y la de Paloma. Don Aurelio marcó los números en el boleto y se lo entregó junto con el comprobante. «Que la Virgen la bendiga, señora Esperanza. El sorteo es mañana en la noche». Esperanza tomó el boleto y lo guardó cuidadosamente en su cartera, junto a la fotografía descolorida de su boda y la última carta de desempleo que había recibido del IMSS. Salió de la tienda bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, sintiendo cómo el agua fría se mezclaba con las lágrimas silenciosas que había aprendido a derramar sin que nadie se diera cuenta. El trayecto de regreso a su casa, un pequeño departamento de 2 recámaras en un edificio de interés social, se le hizo eterno. Cada paso sobre el pavimento mojado le recordaba lo que había perdido. La casa con jardín donde había criado a Paloma, el coche que Rodrigo se había llevado, la estabilidad económica que había construido trabajando doble turno como auxiliar contable en una empresa de textiles, hasta que la crisis la dejó sin empleo. Al llegar al edificio, subió los 3 pisos por las escaleras de concreto agrietado, evitando mirar hacia el departamento 3B donde vivía la señora Carmen,
la chismosa oficial del edificio, que se encargaba de mantener vivo el escándalo de su separación. El eco de sus pasos resonaba en el hueco de la escalera, mezclándose con el sonido de las televisiones encendidas y las discusiones familiares que se filtraban a través de las paredes delgadas. «¿Ya llegaste, mamá?», gritó Paloma desde su recámara cuando escuchó la llave en la cerradura. «Sí, mi amor», respondió Esperanza, colgando su suéter empapado en el respaldo de una silla de plástico que hacía las veces de perchero. Paloma apareció en la puerta de su cuarto, con el cabello recogido en una coleta despeinada y wearing unos jeans desgastados que había heredado de una prima. A pesar de las circunstancias difíciles, seguía conservando la belleza natural de la juventud mexicana. Piel morena clara, ojos expresivos y una sonrisa que últimamente aparecía cada vez menos. «¿Conseguiste trabajo?», preguntó con una mezcla de esperanza y resignación que partía el corazón de Esperanza. «Todavía no, pero mañana voy a intentar en el mercado de San Juan. La señora Remedios me dijo que tal vez necesiten ayuda en el puesto de flores», mintió Esperanza, sabiendo que ya había intentado ahí la semana anterior sin éxito. Paloma asintió, pero su expresión se ensombreció. «Mamá, la renta vence pasado mañana. El señor Jiménez ya vino a preguntar por ella ayer». Esperanza sintió cómo se le formaba un nudo en el estómago. 3.500 pesos que no tenía, en un país donde el salario mínimo apenas alcanzaba para sobrevivir una semana. Había vendido ya todo lo que tenía valor: sus aretes de oro, el anillo de compromiso, incluso los zapatos de charol que usó en su boda. «No te preocupes, mija, ya veremos qué hacemos», dijo, acercándose para abrazar a su hija. Paloma se dejó abrazar, pero Esperanza pudo sentir la tensión en su cuerpo. Sabía que su hija estaba considerando la propuesta de su tía Rosario de irse a vivir con ella a Guadalajara, donde al menos tendría la estabilidad que Esperanza ya no podía ofrecerle. Esa noche, mientras preparaba quesadillas de frijoles refritos para la cena, con las últimas tortillas que tenían, Esperanza sacó el boleto de lotería y lo puso sobre la mesa de la cocina. Los números parecían burlarse de ella bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. 15, 12, 02, 47, 33, 21. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Paloma, sentándose a la mesa con su plato. «Un boleto de lotería. Los números de nuestra familia». Paloma la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. «Mamá, eso es tirar el dinero. Con esos 20 pesos podríamos haber comprado leche para toda la semana». Esperanza no respondió, pero en su corazón sabía que su hija tenía razón. Sin embargo, algo dentro de ella, tal vez la desesperación o tal vez la fe ciega que había heredado de su madre, le decía que este boleto era diferente. Era su última oportunidad de demostrarle al mundo, y especialmente a Rodrigo, que Esperanza Morales no era una perdedora. Después de cenar, mientras Paloma hacía su tarea de preparatoria bajo la luz tenue de la lámpara de mesa, Esperanza se sentó en el pequeño balcón del departamento y observó las luces de la ciudad que se extendían hasta perderse en el horizonte. Desde ahí podía ver el Zócalo a lo lejos, iluminado como siempre, recordándole que la vida seguía su curso para millones de personas, mientras ella se debatía entre la esperanza y la desesperanza. Tomó el boleto entre sus manos y cerró los ojos, haciendo la misma oración que había hecho su madre durante años antes de morir. «Virgencita de Guadalupe, si existes, si realmente cuidas a los que más sufren, dame una señal. No pido riquezas, solo una oportunidad de demostrar que valgo algo, que puedo sacar adelante a mi hija con dignidad». El viento nocturno de septiembre movía las cortinas desgastadas del balcón, y por un momento, Esperanza sintió como si su madre estuviera ahí, susurrándole al oído las palabras que solía decirle cuando era niña. «La suerte, mija, no es casualidad. Es el momento cuando la preparación se encuentra con la oportunidad». Sin saberlo, mientras Esperanza se aferraba a ese boleto como a un salvavidas, el destino ya había comenzado a tejer los hilos de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia para siempre. Los números que había elegido, cargados de memoria y dolor,
estaban a punto de convertirse en la llave que abriría la puerta a una nueva existencia. Al día siguiente sería el sorteo, y con él llegaría la respuesta a años de sufrimiento y humillación. El viernes amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas descoloridas del pequeño departamento, despertando a Esperanza con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante estuviera por suceder. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo el peso de los problemas que la habían mantenido despierta hasta altas horas de la madrugada. Paloma ya se había ido a la preparatoria, dejando sobre la mesa de la cocina una nota escrita en su letra cuidadosa. «Mamá, fui temprano porque tengo examen de química. No olvides que hoy vence el plazo para pagar la colegiatura. Te amo». El mensaje terminaba con un pequeño corazón dibujado, pero Esperanza podía leer entre líneas la preocupación de su hija adolescente. 1.800 pesos era lo que debía a la preparatoria pública, una cantidad que para muchas familias mexicanas representaba una semana de gastos, pero para Esperanza se había convertido en una montaña imposible de escalar. Sin esos pagos, Paloma no podría presentar sus exámenes finales, y su sueño de estudiar medicina en la Universidad Nacional se desvanecería como tantos otros sueños de jóvenes mexicanos de escasos recursos. Se dirigió a la cocina y preparó un café aguado con los últimos granos que le quedaban, tratando de estirar cada peso como había aprendido a hacer durante estos meses de escasez. Mientras removía el café con una cuchara despostillada, su mirada se posó sobre el boleto de lotería que había dejado la noche anterior junto al salero. Los números seguían ahí, impresos en papel barato. 15, 12, 02, 47, 33, 21. «¡Qué tonta eres, Esperanza!», se murmuró a sí misma, pero aún así dobló cuidadosamente el boleto y lo guardó en el bolsillo trasero de sus jeans desgastados. A las 9 de la mañana, salió del edificio con la intención de buscar trabajo en el mercado de Medellín, donde había escuchado que necesitaban ayuda en algunos puestos. El barrio ya estaba despertando. Las señoras barrían las banquetas frente a sus casas, los niños corrían hacia la escuela con sus uniformes blancos manchados de desayuno, y los trabajadores se dirigían apresuradamente hacia las estaciones del metro. El trayecto en metro hasta el mercado le costó 6 pesos, dinero que calculó mentalmente mientras veía pasar las estaciones: Xochimilco, General Anaya, Tasqueña, Ermita. Cada estación la acercaba más a una posible oportunidad, pero también la alejaba más de su zona de confort, adentrándose en un mundo laboral que se había vuelto cada vez más competitivo y despiadado. El mercado de Medellín bullía de actividad. Los comerciantes pregonaban sus productos con voces potentes que se alzaban por encima del murmullo constante de compradores y vendedores. Esperanza caminó entre los pasillos estrechos, esquivando carretillas cargadas de frutas y verduras, respirando el aroma mezclado de especias, flores y comida preparada que caracterizaba a los mercados tradicionales mexicanos. «¿Busca algo en particular, güerita?», le preguntó un vendedor de flores. Un hombre mayor con manos curtidas por años de trabajo y una sonrisa amable que le recordó a su difunto padre. «Busco trabajo, señor». «¿No sabe si alguien necesita ayuda?». El hombre la miró de arriba abajo, evaluando su aspecto y su determinación. «¿Sabe de números? Porque don Macedonio, el de las especias, anda buscando quien le ayude con las cuentas. Su vista ya no es la de antes». Esperanza sintió un rayo de esperanza. Sus conocimientos de contabilidad, aunque básicos, podrían ser útiles. «Sí, señor. Trabajé 3 años como auxiliar contable». «Vaya al pasillo 6, puesto 14. Dígale que la manda Evaristo el floricultor. Pero apúrese, porque ya vinieron otras 2 personas preguntando». Esperanza caminó rápidamente hacia el puesto indicado, esquivando a los compradores matutinos que cargaban bolsas repletas de verduras. El puesto de don Macedonio era una explosión de colores y aromas. Sacos de chiles secos, especias molidas, semillas y hierbas medicinales se exhibían en perfecta organización, a pesar del aparente caos. Don Macedonio resultó ser un hombre de unos 60 años,
con bigote canoso y anteojos de lectura colgando de una cadena dorada. Sus ojos, aunque cansados, transmitían la sabiduría de alguien que había pasado décadas trabajando en el comercio. ¿Usted es la señora que busca trabajo?, preguntó levantando la vista de un cuaderno lleno de números y anotaciones. Sí, señor. Me llamo Esperanza Morales. Evaristo me dijo que tal vez necesitaba ayuda con las cuentas. Don Macedonio la estudió por unos segundos, como evaluando no solo sus capacidades, sino también su carácter. Sabe sumar, restar, manejar dinero sin que se le peguen los dedos. Sí, señor. Trabajé en una textilera llevando inventarios y cuentas por cobrar. ¿Por qué ya no trabaja ahí? Esperanza titubeó por un momento. Podía inventar una mentira elegante, pero algo en la mirada directa de don Macedonio le decía que valoraba más la honestidad. Cerraron por la crisis, señor. ¿Y además? Bueno, mi esposo me dejó y tuve que mudarme. Necesito trabajar para sacar adelante a mi hija. Don Macedonio asintió lentamente. Mire, señora Esperanza, yo no soy de muchas palabras. El trabajo es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. 150 pesos al día, más comida y transporte. ¿Le conviene? Esperanza sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. 900 pesos a la semana significarían 3.600 al mes, suficiente para la renta y algunos gastos básicos. No era mucho, pero era un comienzo. Me conviene perfectamente, señor. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes temprano. Pero hoy se queda a ver cómo funciona todo, sin pago. Es para que se acostumbre. Esperanza pasó el resto del día observando el ritmo del negocio, aprendiendo sobre los diferentes tipos de especias, sus precios y proveedores. Don Macedonio resultó ser un hombre justo pero exigente, que esperaba precisión en cada cuenta y honestidad absoluta en el manejo del dinero. Mientras organizaba facturas y anotaba ventas, Esperanza se sentía útil por primera vez en meses. Sus manos, acostumbradas al trabajo, recuperaron la seguridad al manejar números y documentos. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante estos meses de humillación y desempleo hubiera despertado nuevamente. A las 6 de la tarde, cuando el mercado comenzaba a cerrar sus puertas, don Macedonio le entregó 50 pesos para el camión de regreso y algo de cenar. El lunes la espero a las 7 en punto. En el trayecto de regreso a casa, Esperanza se sentía más ligera. No era la solución a todos sus problemas, pero era un paso firme hacia la recuperación de su dignidad. Compró tortillas frescas, frijoles y un poco de queso para celebrar con Paloma su primer día de trabajo en meses. Al llegar al departamento, encontró a su hija estudiando en la mesa de la cocina, rodeada de libros de química y matemáticas. Paloma levantó la vista con expectación cuando escuchó la llave en la puerta. ¿Cómo te fue, mamá? «Conseguí trabajo», anunció Esperanza, mostrando las tortillas y los ingredientes para la cena. «En el mercado de Medellín, ayudando con las cuentas de un puesto de especias». Paloma saltó de su silla y abrazó a su madre con una fuerza que transmitía todo el alivio y la alegría que había estado conteniendo. «Sabía que lo lograrías. ¿Cuándo empiezas?» «El lunes. Y hoy me dieron algo para la cena y el camión». Mientras preparaban quesadillas con el queso fresco que había comprado, Esperanza le contó a Paloma todos los detalles de su día. El mercado, don Macedonio, Evaristo el floricultor. Era la primera vez en meses que tenían una conversación llena de esperanza en lugar de preocupaciones. «Mamá», dijo Paloma de repente, «hoy es viernes. ¿No era hoy el sorteo de tu boleto de lotería?» Esperanza se había olvidado completamente del boleto en medio de la emoción de conseguir trabajo. Sacó el papel arrugado de su bolsillo y miró los números. «Sí, pero ya no importa tanto. Ya tenemos trabajo y eso es lo que realmente necesitábamos. Pero deberíamos ver el sorteo, ¿no? Solo por curiosidad». A las 9 de la noche, madre e hija se sentaron frente al pequeño televisor del departamento para ver el programa de Lotería Nacional. El conductor, con su sonrisa profesional y su traje brillante, anunciaba los números ganadores mientras las esferas rodaban en el tambor de cristal.
El primer número del sorteo Progol de esta noche es... ¡El 15! Esperanza miró su boleto. Ahí estaba el 15. El segundo número es... el 12. Paloma agarró el brazo de su madre. «Mamá, tienes 2 números». «Es normal, mija. Siempre aciertas 1 o 2. El tercer número sorteado es... el 02». Un silencio extraño se apoderó del pequeño departamento. Esperanza sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si cada segundo se estirara hasta el infinito. El cuarto número de esta noche es... el 47. Paloma se puso de pie de un salto. «¡Mamá! ¡Mamá, tienes 4 números! El quinto número es... el 33. Esperanza temblaba tanto que el boleto casi se le cae de las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba alternativamente el papel y la pantalla del televisor. Y el último número de este sorteo, el que completa la combinación ganadora de 57 millones de pesos, es... el 21. El boleto se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Paloma lo recogió y leyó los números una vez más, comparándolos con los que seguían brillando en la pantalla del televisor. 15, 12, 02, 47, 33, 21. «Mamá», susurró Paloma con voz temblorosa, «ganaste la lotería». El silencio que siguió al anuncio del último número fue ensordecedor. Esperanza y Paloma se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, mirando alternativamente el boleto arrugado y la pantalla del televisor, donde los números ganadores seguían brillando con una luz que parecía burlarse de la realidad. 57 millones de pesos. Una cifra tan astronómica que sus mentes se negaban a procesarla completamente. «Mamá, dime algo», susurró Paloma, tocando suavemente el hombro de su madre, quien permanecía sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos en el boleto como si fuera un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. «No puede ser cierto», murmuró Esperanza, su voz apenas audible. «Estas cosas no nos pasan a nosotros. No nos pasan a las Morales». Paloma tomó el control remoto y cambió de canal, buscando confirmación en otros noticieros. Efectivamente, los números eran los mismos en todas las emisoras. 15, 12, 02, 47, 33, 21. La combinación ganadora del sorteo Progol más grande del año, y esos números estaban impresos en el pedazo de papel que ahora temblaba entre las manos de Esperanza. «Tenemos que hacer algo, mamá. Tenemos que ir a reclamar el premio», dijo Paloma, su voz cargada de una emoción que oscilaba entre la incredulidad y la euforia. «¿Y si es un error? ¿Y si el boleto está mal impreso? ¿Y si...?» Esperanza se detuvo, incapaz de terminar la frase. Toda su vida había estado marcada por la decepción, por promesas rotas y esperanzas truncadas. La idea de que algo tan maravilloso pudiera sucederle le resultaba casi imposible de aceptar. Paloma se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos entre las suyas. «Mamá, mira el boleto otra vez. Los números están ahí. Don Aurelio te lo dio ayer, ¿verdad? Fuiste tú quien eligió esas fechas». Esperanza asintió lentamente, recordando cada momento del día anterior. La lluvia, la humillación en la tienda, la desesperación que la había llevado a gastar sus últimos pesos en un boleto de lotería. Había elegido esos números pensando en las fechas más importantes de su vida, sin imaginar que se convertirían en la llave hacia una existencia completamente diferente. «Las fechas de nuestra familia», murmuró mirando nuevamente los números. «El 15 de septiembre, el 12 de diciembre, el 2 de noviembre y nuestras edades», completó Paloma. 47 y 17, que suman 33, y 21, que era la edad que tenías cuando nací. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual, como si el universo hubiera conspirado para que esa combinación específica de números fuera la elegida. Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche septembrina. «Necesitamos llamar a alguien», dijo Paloma, poniéndose de pie con determinación. «¿A quién podemos llamar?» Esperanza miró a su alrededor. Su celular prepago tenía apenas 10 pesos de saldo, y no conocía a nadie que pudiera ayudarlas con algo tan importante. Su familia era pequeña y dispersa.
Su hermana Rosario vivía en Guadalajara y hacía meses que no hablaban debido a una discusión sobre el divorcio. Sus padres habían muerto años atrás y los amigos que había tenido durante su matrimonio habían tomado partido por Rodrigo después de la separación. «No tenemos a quién llamar, mija. Somos solo tú y yo. Entonces vamos nosotras solas. Mañana temprano vamos a las oficinas de la lotería». Esperanza se incorporó lentamente, sintiendo como si sus piernas fueran de gelatina. ¿Y si alguien nos roba el boleto en el camino? ¿Y si nos asaltan? Paloma corrió hacia su cuarto y regresó con una pequeña bolsa de plástico donde guardaba sus documentos de la preparatoria. «Mira, lo metemos aquí, lo sellamos bien, y tú lo guardas en el sostén. Nadie va a buscarlo ahí». A pesar de la situación surrealista, Esperanza no pudo evitar sonreír ante la practicidad de su hija. Paloma había heredado su inteligencia, pero también una determinación y una fuerza que ella misma había perdido en algún momento durante los años difíciles con Rodrigo. Sellaron el boleto cuidadosamente y Esperanza se lo guardó contra el pecho, sintiendo el papel crujir suavemente cada vez que respiraba. Era extraño llevar 57 millones de pesos pegados al corazón, sabiendo que esa pequeña hoja de papel podría cambiar no solo su vida, sino también el futuro de varias generaciones de su familia. «No podemos dormir», declaró Paloma. «Es imposible. ¿Qué hacemos hasta que amanezca?» Esperanza miró el reloj de pared que había heredado de su madre. Las 10:30 de la noche. Faltaban al menos 8 horas para que abrieran las oficinas de la Lotería Nacional. 8 horas que se sentían como una eternidad cuando se tiene un secreto tan grande guardado en el pecho. Podríamos hacer planes», sugirió tímidamente. «¿Planes?» «Sí, mija. Pensar qué vamos a hacer con el dinero». Se sentaron nuevamente en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo, y comenzaron a hacer una lista que parecía salida de un sueño. Primero lo básico: pagar todas las deudas, la renta atrasada, la colegiatura de Paloma, los servicios que habían estado a punto de cortarles varias veces durante los últimos meses. «Una casa nueva», dijo Paloma, escribiendo en un cuaderno escolar. «Una casa con jardín como la que teníamos antes. Y un coche», añadió Esperanza. «Algo sencillo, para no depender del transporte público. La universidad para mí, la carrera completa de medicina, sin preocuparme por las colegiaturas. Un negocio», continuó Esperanza, sintiendo como si cada palabra la liberara un poco más de años de limitaciones económicas. «Algo propio, para no depender nunca más de que alguien me dé trabajo». La lista creció durante la madrugada. Ayuda para su hermana Rosario, que llevaba años luchando sola con 3 hijos en Guadalajara. Un fondo para la educación de sus futuros nietos. Donaciones a la iglesia de San Judas Tadeo, donde su madre había rezado durante tantos años. Mejoras para el barrio donde habían vivido tantas familias en condiciones similares a las suyas. «¿Y papá?», preguntó Paloma de repente, rompiendo el ambiente festivo que se había creado alrededor de la mesa. La pregunta cayó como un balde de agua fría. Esperanza dejó de escribir y miró a su hija, viendo en sus ojos la misma confusión que ella sentía respecto a Rodrigo. A pesar de todo el dolor que había causado, seguía siendo el padre de Paloma, el hombre con quien había compartido 15 años de su vida. «No lo sé, mija. Honestamente, no lo sé. ¿Crees que se va a enterar? Probablemente. Estas cosas salen en los periódicos, en la televisión, y conoces a tu padre. Siempre está pendiente de cualquier oportunidad». Paloma se quedó callada por un momento, jugando con el lápiz entre sus dedos. «¿Crees que va a regresar? ¿Que va a dejar a esa mujer y va a venir a pedirnos perdón?» Esperanza sintió una punzada de dolor en el pecho. Conocía a Rodrigo mejor que nadie, y sabía que su naturaleza oportunista lo llevaría a buscarlas en cuanto se enterara del premio. Pero también sabía que no sería amor o arrepentimiento lo que lo motivara, sino pura avaricia. Si regresa, mija, no será por las razones correctas. ¿Y qué vamos a hacer si viene?
Ya veremos cuando suceda. Por ahora, concentrémonos en nosotras. A las 4 de la madrugada, cuando el cansancio finalmente las venció, se acostaron en la misma cama, abrazadas como cuando Paloma era pequeña y tenía pesadillas. Pero ninguna de las dos pudo dormir realmente. Esperanza permanecía despierta sintiendo el crujido del boleto contra su pecho cada vez que se movía, y Paloma miraba el techo oscuro del cuarto, imaginando un futuro que unas horas antes había parecido imposible. «Mamá», susurró Paloma en la oscuridad. «¿Sí, mi amor? ¿Crees que la abuela nos está ayudando desde el cielo?» Esperanza sonrió en la penumbra, recordando a su madre y sus historias sobre la Virgen de Guadalupe, sobre los milagros que esperan a quienes más han sufrido. «Creo que sí, mija. Creo que ella y la Virgencita conspiraron para darnos esta oportunidad». Cuando finalmente amaneció el sábado, lo hicieron con un sol radiante que se filtraba por las cortinas como una bendición dorada. Esperanza se incorporó cuidadosamente, verificando que el boleto siguiera en su lugar, y miró a su hija, que dormía con una sonrisa en los labios. Por primera vez en meses, el futuro no se veía como una montaña imposible de escalar, sino como un horizonte lleno de posibilidades. Pero también sabía que el día que comenzaba traería desafíos que ni siquiera podía imaginar. Ganar la lotería era solo el primer paso. Ahora tenían que aprender a vivir con las consecuencias de tener más dinero del que habían soñado jamás. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar el café, cargando en su pecho no solo el boleto ganador, sino también la responsabilidad de manejar sabiamente el regalo más grande que la vida les había dado. El sábado amaneció con una claridad que parecía distinta a cualquier otro amanecer que Esperanza hubiera presenciado. Los rayos del sol se filtraban por la ventana empañada del pequeño departamento, creando patrones dorados sobre las paredes descoloridas que ahora parecían menos deprimente y más llenas de posibilidades. Se había levantado antes del alba, incapaz de seguir fingiendo que dormía, con el boleto ganador presionado contra su pecho como un talismán sagrado. Paloma despertó poco después, con los ojos hinchados pero brillantes de emoción. Se incorporó en la cama y miró a su madre, quien estaba de pie junto a la ventana, observando el barrio que comenzaba a desperezarse con los sonidos habituales del sábado. Los vendedores de tamales pregonando su mercancía, los niños jugando fútbol en la calle, las señoras barriendo las banquetas frente a sus casas. «No fue un sueño, ¿verdad, mamá?», preguntó Paloma, su voz ronca por el sueño fragmentado de la noche anterior. «No, mi amor, no fue un sueño», respondió Esperanza, tocando instintivamente el lugar donde guardaba el boleto. «Sigue aquí, y sigue siendo real». Se arreglaron con el cuidado especial que merecía el día más importante de sus vidas. Esperanza se puso su mejor blusa, una de algodón azul que había comprado en un mercado de segunda mano, pero que mantenía limpia y planchada para ocasiones importantes. Paloma se recogió el cabello en una coleta elegante y se puso los aretes de plata que habían sido de su abuela, los únicos que no había tenido que vender durante los meses más difíciles. «¿Qué les vamos a decir a los vecinos?», preguntó Paloma mientras se calzaba sus únicos zapatos formales, unos tenis blancos que había limpiado meticulosamente la noche anterior. «Por ahora nada», respondió Esperanza firmemente. «Hasta que no tengamos el cheque en nuestras manos, esto queda entre nosotras». El trayecto hacia las oficinas centrales de la Lotería Nacional se convirtió en una odisea de nervios y expectación. Tomaron el metro en la estación Xochimilco, y durante todo el recorrido hacia el centro de la ciudad, Esperanza mantuvo su mano presionada contra el pecho, verificando constantemente que el boleto siguiera en su lugar. Cada movimiento brusco del vagón, cada empujón de los pasajeros que subían y bajaban, la hacía temer que pudiera perder el papel más valioso de su vida. «Mamá, respira», le susurraba Paloma cada vez que notaba que su madre estaba conteniendo el aliento durante demasiado tiempo. Las oficinas de la Lotería Nacional se encontraban en un imponente edificio de cantera rosa en el centro histórico de la Ciudad de México. Esperanza había pasado por ese lugar cientos de veces durante su vida,
pero nunca había imaginado que algún día entraría por esas puertas como ganadora del premio mayor. La fila de personas que esperaban era sorprendentemente larga, desde jugadores habituales que cobraban premios menores hasta familias enteras que venían a verificar sus boletos, con la misma esperanza desesperada que había motivado a Esperanza apenas 2 días antes. «Siguiente», gritó un empleado desde una de las ventanillas, y Esperanza sintió como si sus piernas fueran a fallarle. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó al mostrador con pasos vacilantes. El empleado, un hombre de mediana edad con lentes y expresión aburrida, la miró con la misma indiferencia profesional con la que había atendido a los cientos de personas que habían pasado por su ventanilla esa mañana. «¿En qué la puedo ayudar, señora?» «Vengo a verificar un boleto», tartamudeó Esperanza, sacando con manos temblorosas el boleto de su escondite. El empleado tomó el papel arrugado y lo examinó con rutina, ingresando los números en su computadora. De repente su expresión cambió drásticamente. Se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner y verificó nuevamente los números en la pantalla. Luego miró a Esperanza con una mezcla de asombro y incredulidad. «Señora, ¿está usted consciente de que este boleto corresponde al premio mayor del sorteo de anoche?» Sí, lo sé», susurró Esperanza, sintiendo como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo. «Un momento, por favor», dijo el empleado, levantándose de su asiento y caminando rápidamente hacia una oficina privada en la parte trasera. Minutos más tarde, regresó acompañado por una mujer elegantemente vestida que se presentó como la gerente de premios mayores. Su actitud era completamente diferente, profesional pero cálida, con una sonrisa que transmitía respeto y comprensión de la magnitud del momento que Esperanza estaba viviendo. «Señora Morales, mi nombre es licenciada Patricia Hernández. Quiero felicitarla oficialmente por ser la ganadora del premio mayor de 57 millones de pesos del sorteo Progol de ayer viernes». Las palabras se sintieron irreales, como si las estuviera escuchando en un sueño. Paloma apretó la mano de su madre con tanta fuerza que casi le cortó la circulación, pero ninguna de las dos se atrevía a hablar, temiendo que cualquier palabra pudiera romper el hechizo. «El proceso de cobro requiere algunos trámites», continuó la licenciada, guiándolas hacia una oficina privada decorada con fotografías de ganadores anteriores, todos sonriendo mientras sostenían cheques gigantes. «Necesitamos verificar su identidad, explicarle las opciones de pago y discutir algunos aspectos legales importantes». Durante las siguientes 3 horas, Esperanza y Paloma navegaron por un laberinto de formularios, verificaciones y explicaciones. La licenciada Hernández les explicó que el premio se pagaba libre de impuestos, pero que necesitaban decidir entre recibir el monto completo en pagos anuales durante 20 años o aceptar una suma menor de forma inmediata. «¿Cuánto sería si lo tomamos todo ahora?», preguntó Esperanza, sintiéndose más segura conforme pasaban las horas y el proceso se volvía más real. 42 millones de pesos, libres de impuestos», respondió la funcionaria. Esperanza miró a Paloma, quien asintió casi imperceptiblemente. 42 millones de pesos seguían siendo una cantidad astronómica, suficiente para cambiar no solo sus vidas, sino las de varias generaciones futuras de la familia Morales. «Queremos el pago inmediato», declaró Esperanza con una firmeza que la sorprendió a ella misma. El resto del día se difuminó en una serie de firmas, fotografías oficiales y explicaciones sobre inversiones y manejo de grandes sumas de dinero. La licenciada Hernández les recomendó contactar a un asesor financiero y les proporcionó una lista de profesionales confiables. También les explicó que la noticia del premio saldría en los medios de comunicación al día siguiente, como parte de la política de transparencia de la institución. «¿Eso significa que todo el mundo se va a enterar?», preguntó Paloma, preocupada. «Publicamos el nombre del ganador y la ciudad, pero no direcciones específicas. Sin embargo, es importante que sepan que ganar un premio de esta magnitud puede atraer atención no deseada. Les recomendamos ser muy cuidadosas sobre con quién comparten la información».
Cuando finalmente salieron del edificio, ya era media tarde, pero llevaban consigo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un cheque certificado por 42 millones de pesos a nombre de Esperanza Morales. El papel se sentía pesado en sus manos, no por su peso físico, sino por el peso de todas las posibilidades que representaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Paloma mientras caminaban por las calles del centro histórico. «Primero, vamos a un banco a depositar esto en una cuenta segura», respondió Esperanza, guardando el cheque en su bolsa con el mismo cuidado con el que había guardado el boleto ganador. «Después, vamos a comer en un restaurante bonito para celebrar». Eligieron un pequeño restaurante tradicional mexicano, cerca del Zócalo, donde pidieron mole poblano y arroz rojo, platillos que no habían podido permitirse durante meses. Mientras esperaban la comida, se miraron a través de la mesa con una mezcla de incredulidad y júbilo silencioso. «¿Te das cuenta de que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero nunca más?», preguntó Paloma, su voz llena de asombro. «Todavía no me parece real», admitió Esperanza. «Siento como si fuera a despertar en cualquier momento y todo esto hubiera sido un sueño». «No es un sueño, mamá. Esto es nuestro nuevo comienzo». Mientras comían, hablaron en voz baja sobre sus planes inmediatos. Encontrarían un departamento más grande y seguro, en un barrio mejor. Paloma podría concentrarse completamente en sus estudios, sin preocuparse por trabajar para ayudar con los gastos familiares. Esperanza podría tomar su tiempo para decidir qué quería hacer con el resto de su vida, sin la presión desesperante de encontrar trabajo inmediatamente. «¿Crees que papá ya lo sabe?», preguntó Paloma de repente. Esperanza miró por la ventana del restaurante, observando a las personas que pasaban por la calle, cada una lidiando con sus propios problemas y sueños. «Todavía no, pero se va a enterar pronto. Y cuando eso suceda, nuestra vida se va a complicar de maneras que ni siquiera podemos imaginar». «¿Estás asustada?». «Un poco», admitió Esperanza. «Pero también estoy emocionada. Por primera vez en años, siento que tenemos control sobre nuestro destino». Cuando regresaron a su pequeño departamento esa noche, todo se veía diferente. Los mismos muebles desgastados, las mismas paredes descoloridas, la misma vista desde el balcón. Pero ahora sabían que era solo temporal. En pocas semanas, podrían estar viviendo en cualquier parte de la ciudad que eligieran, con comodidades que antes solo habían soñado. Esa noche durmieron abrazadas nuevamente, pero esta vez no era por miedo o incertidumbre, sino por la emoción compartida de saber que habían ganado no solo dinero, sino también la oportunidad de reescribir completamente la historia de la familia Morales. El domingo amaneció con una serenidad engañosa. Esperanza despertó temprano, como había sido su costumbre durante los meses de escasez. Pero esta vez no fue la angustia lo que la sacó del sueño, sino una extraña mezcla de emoción y aprensión. El cheque de 42 millones de pesos estaba guardado en una caja de seguridad del banco, pero la magnitud de lo que había sucedido seguía sintiéndose irreal. Paloma preparó café y tortillas calientes para desayunar, un lujo que ahora podían permitirse, sin preocuparse por el dinero que faltaría para el resto de la semana. Mientras desayunaban en silencio, ambas evitaban hablar sobre lo que ambas sabían que estaba por suceder. En pocas horas, su nombre aparecería en los periódicos y noticiarios de televisión, y con ello, su vida privada se convertiría en noticia pública. «¿Compramos los periódicos?», preguntó Paloma, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Mejor vamos a misa primero», respondió Esperanza, sorprendiéndose a sí misma. Hacía meses que no pisaba una iglesia, desde que la vergüenza por su situación familiar la había alejado de la comunidad religiosa del barrio, pero ahora sentía una necesidad profunda de agradecer por el milagro que había transformado sus vidas. Se dirigieron a la iglesia de San Judas Tadeo, donde la madre de Esperanza había rezado durante décadas por la prosperidad de su familia. El templo estaba lleno de familias del barrio, muchas de las cuales conocían la historia de abandono y pobreza que habían vivido las Morales durante los últimos meses.
Esperanza sintió las miradas curiosas y los susurros discretos mientras caminaban hacia uno de los bancos del fondo. Durante la misa, Esperanza cerró los ojos y susurró una oración silenciosa de gratitud, no solo por el dinero, sino por la oportunidad de reconstruir su dignidad y darle a Paloma el futuro que se merecía. Cuando el padre José pidió por las intenciones especiales de la comunidad, Esperanza añadió mentalmente una petición de sabiduría para manejar responsablemente la bendición que había recibido. Al salir de la iglesia, se dirigieron al puesto de periódicos más cercano. Don Rafael, el vendedor, las saludó con su sonrisa habitual, sin saber que una de sus clientas más humildes se había convertido overnight en una de las personas más ricas del barrio. «Buenos días, señora Esperanza». «¿El de siempre?» «Sí, don Rafael. Y también el Universal y Milenio, por favor». El hombre las miró con curiosidad. Esperanza raramente compraba más de un periódico, y siempre elegía el más barato, pero entregó los 3 diarios sin hacer preguntas, recibiendo el pago exacto como siempre. Regresaron al departamento con los periódicos bajo el brazo, posponiendo el momento de verificar si sus nombres aparecían en las páginas. Finalmente, Paloma extendió el Universal sobre la mesa de la cocina y comenzó a buscar en la sección de noticias nacionales. «Aquí está», dijo con voz temblorosa, señalando un artículo en la página 6. «Mujer de Xochimilco gana 57 millones en Lotería Nacional». Era el titular, acompañado por la fotografía oficial que les habían tomado el día anterior. En la imagen, Esperanza y Paloma sonreían nerviosamente mientras sostenían el cheque gigante ceremonial, sus rostros claramente visibles para cualquiera que las conociera. El artículo era breve, pero contenía detalles suficientes para identificarlas. Esperanza Morales, de 47 años, residente de Xochimilco, se convirtió en la ganadora del premio mayor del sorteo Progol. La señora Morales, quien recientemente enfrentó dificultades económicas tras su separación matrimonial, eligió recibir el pago completo de 42 millones de pesos libres de impuestos. «Ay, Dios mío», murmuró Esperanza. «Hasta mencionan el divorcio». Paloma revisó los otros periódicos. Las noticias eran similares, algunas con más detalles que otras, pero todas mencionaban su nombre, su edad y su barrio de residencia. En Milenio incluso habían agregado un comentario sobre cómo su historia representaba la esperanza de las mujeres mexicanas que luchan solas por sacar adelante a sus familias. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Paloma doblando los periódicos. «Para mañana todo el mundo lo va a saber». Como si hubiera sido una profecía, el teléfono fijo del departamento comenzó a sonar a las 10 de la mañana. Era un número que Esperanza no había visto en meses, pero que reconoció inmediatamente. Su hermana Rosario. ¿Esperanza? «¿Esperanza, eres tú? Dios mío, hermana, acabo de ver el periódico». La voz de Rosario sonaba una mezcla de incredulidad y emoción. Durante su última conversación meses atrás, se habían peleado porque Rosario había sugerido que Esperanza debería ser más práctica y considerar regresar con Rodrigo por el bien de Paloma. «Hola, Rosario», respondió Esperanza, sin saber muy bien cómo manejar la situación. «No puedo creerlo. Mi hermana es millonaria. Esperanza, esto es increíble. ¿Es cierto? ¿Realmente ganaste la lotería?» «Sí, es cierto». «Ay, hermana, qué felicidad. Mira, ya estoy preparando las maletas. Los niños y yo podemos estar ahí mañana por la noche. Tenemos que celebrar. Tenemos que hacer planes». Esperanza sintió una punzada de incomodidad. Rosario no la había llamado ni una sola vez durante los meses más difíciles, cuando realmente había necesitado apoyo emocional. Ahora, menos de 24 horas después de que se hiciera pública la noticia del premio, ya estaba planeando una visita. «Rosario, necesito tiempo para procesar todo esto. Han sido días muy intensos. Pero hermana, somos familia. Tenemos que estar juntas en este momento tan importante. Además, yo te puedo ayudar a decidir qué hacer con el dinero. Tú sabes que yo siempre he sido buena con los números». Esperanza recordó que Rosario había quebrado 2 pequeños negocios en Guadalajara
y que constantemente le pedía dinero prestado a sus familiares. «Te llamo después, Rosario. Ahorita necesito descansar». Colgó el teléfono, pero este volvió a sonar casi inmediatamente. Esta vez era un número desconocido. «¿Señora Esperanza Morales? Habla de Televisa Espectáculos. Queremos hacerle una entrevista sobre su increíble historia de superación. ¿Cuándo podríamos agendar una cita?» «No, gracias. No quiero dar entrevistas», respondió Esperanza, colgando rápidamente. El teléfono siguió sonando durante toda la mañana. Reporteros, supuestos asesores financieros, vendedores de seguros, personas que decían ser parientes lejanos e incluso individuos que simplemente querían felicitarla y pedirle dinero prestado. Finalmente, Esperanza desconectó el aparato. «Esto es una locura», dijo Paloma, sentándose junto a su madre en el pequeño sofá del departamento. «¿Así va a ser de ahora en adelante?» Antes de que Esperanza pudiera responder, escucharon golpes fuertes en la puerta. No era el toque discreto de los vecinos, sino algo más insistente, más demandante. «¡Esperanza! Esperanza, abre la puerta! ¡Soy yo!». La voz era inconfundible. Rodrigo había regresado. Paloma miró a su madre con ojos llenos de ansiedad. «¿Qué hacemos?». Esperanza se quedó inmóvil por un momento, sintiendo cómo todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente lo que le diría si alguna vez se presentaba en su puerta. Pero ahora, con 42 millones de pesos en el banco, la situación era completamente diferente. «Esperanza, sé que estás ahí». Vi el periódico. «Tenemos que hablar». Los golpes se volvieron más insistentes, y Esperanza se dio cuenta de que algunos vecinos habían salido de sus departamentos para observar el espectáculo. La señora Carmen del 3B ya estaba asomándose por su puerta, con la expresión de quien sabe que está presenciando el episodio más dramático del edificio en años. «Mija, ve a tu cuarto», le dijo a Paloma. «Esto es entre tu padre y yo». «No, mamá. Esta vez no me voy a esconder. Ya no somos las mismas personas que éramos cuando él se fue». Esperanza miró a su hija y vio en sus ojos una determinación que le recordó a su propia madre. Paloma tenía razón. Ya no eran las mujeres desesperadas y abandondas que Rodrigo había dejado atrás. Ahora tenían poder, tenían opciones, tenían dignidad. Se dirigió hacia la puerta con pasos firmes, respirando profundamente para calmarse. Cuando giró la cerradura y abrió la puerta, se encontró cara a cara con el hombre que había compartido 15 años de su vida, que había sido padre de su hija y que la había abandonado en el momento más vulnerable de su existencia. Rodrigo se veía exactamente igual que el día que se fue. El mismo bigote cuidadosamente recortado, la misma sonrisa que una vez había encontrado encantadora, la misma ropa que siempre había usado para impresionar. Pero ahora, mirándolo desde su nueva perspectiva, Esperanza veía algo que antes no había notado. La desesperación mal disimulada en sus ojos, la forma calculada en que había ensayado su expresión, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. «Hola, Esperanza», dijo con la voz suave que solía usar cuando quería algo importante. «¿Podemos hablar?». Esperanza lo miró directamente a los ojos, sintiendo una calma extraña apoderarse de ella. «¿De qué quieres hablar, Rodrigo?». «Creo que ya sabes de qué», respondió él, señalando discretamente hacia el interior del departamento. «¿Puedo pasar?». Esperanza se quedó inmóvil en el marco de la puerta, bloqueando completamente el acceso. Por primera vez en su relación, ella tenía todo el poder, y ambos lo sabían. «No», dijo simplemente. «Lo que tengas que decirme, puedes decirlo aquí». La sonrisa ensayada de Rodrigo se desplomó ligeramente, reemplazada por una expresión de sorpresa. Esta no era la Esperanza sumisa que él recordaba, la mujer que siempre cedía a sus demandas y aceptaba sus decisiones sin cuestionarlas. «Esperanza, somos familia. Fuimos esposos. Tenemos una hija juntos. Este no es lugar para tener una conversación importante». «Para ti dejamos de ser familia el día que vaciaste nuestra cuenta y te fuiste con tu secretaria.
respondió Esperanza, su voz cargada de una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Qué quieres, Rodrigo? Rodrigo se quedó momentáneamente desconcertado ante la firmeza de Esperanza. Durante los 15 años de matrimonio, nunca la había visto tan segura de sí misma, tan poco dispuesta a ceder ante su presencia. Sus ojos recorrieron nerviosamente el pasillo del edificio, notando las miradas curiosas de los vecinos, que no se molestaban en disimular su interés por el drama que se desarrollaba ante sus puertas. «Esperanza, por favor, sé razonable», dijo, intentando recuperar su compostura habitual. «Soy el padre de Paloma. Tengo derechos. ¿Y tú? Bueno, acabas de ganar una fortuna. Necesitas a alguien que te ayude a manejarla correctamente». «¿Cómo manejaste nuestros ahorros cuando te fuiste?», replicó Esperanza cruzando los brazos. «¿Cómo manejaste nuestro matrimonio cuando decidiste que tu secretaria era más importante que tu familia?» Rodrigo suspiró theatrically, como si estuviera lidiando con una mujer irracional. «Mira, sé que cometí errores, lo admito, pero eso ya pasó. Ahora tenemos que pensar en el futuro, en Paloma, en lo que es mejor para todos. Todos». Paloma apareció súbitamente detrás de su madre, su voz cargada de una furia contenida que había estado acumulando durante meses. «¿Ahora resulta que somos todos? ¿Dónde estabas cuando mamá vendió hasta sus zapatos de boda para poder comprarme útiles escolares? ¿Dónde estabas cuando no teníamos dinero ni para el camión?» Rodrigo miró a su hija con una expresión que mezclaba sorpresa y dolor genuino. Paloma había crecido durante su ausencia, no solo físicamente, sino en carácter y determinación. Ya no era la adolescente tímida que podía manipular con promesas vacías y regalos ocasionales. «Paloma, mi niña, yo nunca quise que las cosas llegaran a eso. Tu madre y yo, las relaciones son complicadas, pero siempre pensé en ti, siempre quise lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?» Paloma se acercó un paso más, su voz temblando de emoción. «¿Lo mejor para mí era ver a mi madre llorando todas las noches? ¿Era trabajar después de clases para ayudar con los gastos porque mi propio padre nos había abandonado? ¿Era aguantar las miradas de lástima de todo el barrio?» Esperanza puso una mano protectora en el hombro de su hija, sintiendo el orgullo mezclado con dolor al ver la fuerza que Paloma había desarrollado durante estos meses difíciles. Su niña se había convertido en una mujer, forjada por la adversidad que Rodrigo había ayudado a crear. «Rodrigo», dijo Esperanza con voz calmada pero firme, «contéstame una pregunta con honestidad. Si yo no hubiera ganado la lotería, si siguiera siendo la mujer pobre y abandonada que dejaste hace 3 meses, ¿estarías aquí parado en mi puerta?» La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Rodrigo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, hacia las paredes, hacia cualquier lugar excepto los rostros de las 2 mujeres que lo observaban con expectación. «Eso pens, murmuró Esperanza. Vit Rodrigo. Vit y no regreses. Espera». Rodrigo extendió una mano como si quisiera detener el tiempo. «No puedes simplemente echarme así. Soy su esposo. Tengo derechos legales». «Ex esposo», corrigió Esperanza. «Y tus derechos legales los perdiste cuando decidiste priorizar a otra mujer sobre tu familia. El divorcio se finalizó el mes pasado, ¿recuerdas? Tú firmas los papeles sin siquiera leer las conditions». La cara de Rodrigo se puso roja. Durante las negociaciones del divorcio, había estado tan ansioso por legalizar su nueva relación que había aceptado cualquier término que le permitiera casarse rápidamente con su secretaria. Nunca imaginó que esos papeles que firmó a la carrera podrían algún día significar la diferencia entre compartir una fortuna o quedarse fuera de ella completamente. «Pero Paloma es mi hija», gritó, perdiendo finalmente la compostura. «No puedes alejarla de mí». «Nadie está alejando a Paloma de nadie», respondió Esperanza. «Si realmente quieres ser parte de su vida, puedes solicitar visitas legalmente. Pero eso no tiene nada que ver conmigo o con mi dinero». «¿Tu dinero?» Rodrigo soltó una risa amarga.
Esperanza somos realistas. Tú nunca has maniado grandes cantidades de dinero. Vas a necesitar ayuda, consejo, protección. Hay gente ahí afuera que se vie a proveer de ti. Gente como tú. Por ejemplo, intervino Paloma. Rodrigo la mira o con una expresión herida. ¿Realmente eso es lo que piensas de mí? ¿Que solo regreses por el dinero? ¿Regreses por algo más? Preguntó Paloma, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. Porque si es así, tienes una forma muy extraña de demostrarlo. En ese momento, la señora Carmen del Departamento 3B se acercó fingiendo que necesitaba revisar su buzón de correos, pero obviamente queriendo escuchar mejor la conversación. Su presencia recordó a Esperanza que todo este drama estaba siendo presentado por medio edificio. Y probablemente sería el tema de conversación en el mercado durante las próximas semanas. Rodrigo, esta conversación se terminó. Dio Esperanza, comenzando a cerrar la puerta. Si quieres hablar con Paloma, pueden arreglar algo a través de abogados. Pero conmigo no tienes nada más que hablar. Esperanza, espera. Rodrigo puso su pie en el marco de la puerta, impidiendo que se cerrara completamente. Al menos dime una cosa. ¿Tú vas a hacer con el dinero? ¿Vas a botarlo como botas cualquier cosa que tocas? Porque si es así, Paloma va a sufrir las consecuencias. Fue como si hubiera cruzado una línea invisible. Esperanza sintió una furia fría apoderándose de ella. Una rabia que había estado conteniendo durante meses de humiliación y sufrimiento. ¿Cómo botó las cosas? Repitió lentamente. ¿Te refieres a cómo botó nuestro matrimonio cuando me engañas durante 2 años? ¿O cómo botó nuestra estabilidad financiera cuando tuviste crisis de mediana edad y renunciaste de trabajo para encontrar a ti mismo? O tal vez te refieres a cómo botó mi dignidad aguantando que me trataras como sirvienta en mi propia casa durante años. Cada palabra salía cargada de ecos de frustraciones reprimidas. Los vecinos ahora no se molestaban en fingir que no estaban escuchando. Algunos incluso habían salido completamente de sus departamentos para presenciar el enfrentamiento. Rodrigo Herrera, continuó Esperanza, su voz alzandos. Durante 15 años has todo lo posible por mantener unida esta familia. Traba doble turno cuando tú decides que prefieres jugar dominó con tus amigos en lugar de buscar empleo estable. Aguante que me hablaras como si fuera estúpida cada vez que intentaba dar mi opinión sobre cualquier decisión importante. Permití que me convencieras de que dependía completamente de ti para todo. Paloma miraba a su madre con una mezcla de admiración y asombro. Nunca había escuchado a Esperanza defenderse con tanta fuerza, expresar con tanta claridad todo lo que había soportado en silencio durante años. Pero ahora ya no dependo de ti. Continuó Esperanza. Por primera vez en mi vida adulta, tengo el poder de tomar mis propias decisiones sin tener que pedir el permiso a nadie. Y mi primera decisión es que no quiero que formes parte de mi nueva vida. Rodrigo retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Esperanza, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Pero es dinero también es mío. Éramos esposos. Lo que es tuyo es mío. Como lo que era mío era tuyo cuando vachiste la cuenta par con tu amoni. Preguntó Esperanza. Como lo que era mío era tuyo cuando vendiste el coche que yo había ayudado a pagar sin consultarme? Los derechos matrimoniales se terminaron cuando tú terminaste el matrimonio. Rodrigo. Un silencio pesado se extendió por el pasillo. Rodrigo miró a su ex esposa y a su hija, buscando alguna grieta en su determinación. Alguna señal de que podría manipular la situación a su favor como había hecho tantas veces antes. Pero no encontró nada. Las dos mujeres que había dejado atrás habían cambiado fundamentalmente, fortalecidas por la adversidad y empoderadas por su nueva independencia económica.
Esto novia terminar aquí. Murmuró finalmente. Voy a conseguir un abogado. Voy a pelear por mis derechos. Hazlo. Respondió Esperanza sin inmutarse. Ahora tengo dinero para los mayores abogados de México. Será interesante ver tu encuentran cuando revisen por tu exactamente se terminó nuestro matrimonio. Rodrigo palideció. Había aspectos de su comportamiento durante los últimos ecos del matrimonio que no resistirían el escrutinio legal, especialmente relacionados con el manejo de las finanzas familiares y su relación extramarital. Después de una pausa larga y tensa, finalmente removió su pie de la puerta y se alejó varios pasos. Muy bien, Esperanza. Muy bien. Pero esto no se va a cuidar así. Ay, Paloma. Se volvió hacia su hija. Cuando te de cuenta de que tu madre no sabe manejar es dinero. Oh. Cuando todo se vuelva un desastre. Recuerda que tu padre trató de ayudar. Y tú recuerda. Respondió Paloma con una voz sorprendente madura. Que tu hija creció, viendo como trates de su madre. Y que nunca voy a permitir que un hombre me trate de la misma manera. Rodrigo se quedó mirándolas por un momento en mes. Como si estuviera memorizando sus caras, luego se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Sus pasos resonaron en el hueco de la escalera. Cada sonido alejándolo ms de las vidas que había abandonado, y que ahora se negaban a recibirlo de vuelta. Esperanza cerró la puerta lentamente y se recargó contra ella, cinchando como si hubiera corrido en maratón. Paloma la abrazó inmediatamente, y ambas se quedaron así durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. ¿Estás bien, mamá? Preguntó Paloma finalmente. MSQ bien, respondió Esperanza, sorprendidos de lo cierto que era. Por primera vez en ecos, me siento completamente libre. Caminaron hacia la ventana y miran hacia la calle. Rodrigo estaba subiendo a un taxi, y mientras el vehículo se alejaba, Esperanza sintió como si un capítulo de su vida se cerrara definitivamente. Ya no era la mujer abandonada y vulnerable que había sido. Era Esperanza Morales, ganadora de la lotería, madre soltera, mujer independiente, y arquitecta de su propio destino. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Paloma. Esperanza sonrió, mirando hacia el horizonte de la ciudad que ascendía ante ellas. Ahora mía, empezamos a vivir la vida que siempre merecemos tener. El futuro se extendía ante ellas como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades infinitas y libre de las limitaciones que otros habían tratado de imponerles. Habían ganado MSQ dinero. Habían ganado su libertad, su dignidad. Y la oportunidad de escribir su propia historia de éxito y felicidad. ¿Te gustaría que ajuste algo en la historia o prefieres que mantenga este final poderoso, don las protagonistas se cuiden con su dignidad y nueva vida?